Que la paz del Señor esté contigo. La fe en Jesús es un regalo que nunca vamos a poder agradecer lo suficiente. Es demasiado grande este don de Dios. Entonces, a veces me pongo en el lugar de quien no conoce a Jesús y quisiera empezar un camino. Y tomaría naturalmente los evangelios y ahí vería prontamente la voluntad de Jesús de formar una comunidad de discípulos. En el fondo, el deseo de Jesús de instituir o fundar una iglesia, su iglesia. Y aquí esta persona se encuentra con un problema porque al parecer hay más de una. Y de hecho la cantidad de denominaciones cristianas en la actualidad sube a más de 50.000. Entonces esta persona sigue leyendo, por ejemplo, el Evangelio de Mateo y llega al momento en que Jesús, hablando con Pedro, con Simón, le cambia su nombre a Pedro y le dice: ahora yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Allí hay un primer dato importante que no podemos pasar por alto. Jesús no habló en plural, habló de una iglesia, la suya. Por lo tanto, el razonamiento lógico es decir, bueno, Jesús fundó una sola iglesia. Y por otro lado, yo veo que hay muchas. Si fundó una, evidentemente no pueden ser todas. Entonces, ¿cuál es la iglesia fundada por él? Y aquí es importante el tema de las fechas, los años. Digámoslo de forma sencilla, la mayoría del mundo se rige por el llamado calendario gregoriano. Y según este nos encontramos en el año 2026. Tomamos el año 0 como hito central, que representa el nacimiento de Jesús, y por eso ordenamos las fechas de la historia en antes de Cristo y después de Cristo. Y sin entrar en los detalles de la precisión exacta sobre la fecha de nacimiento y muerte de Jesús, digamos que el consenso actual es que el Señor habría muerto, crucificado, entre el año 30 y el 33. Y si esta persona que mencionábamos antes, que quiere conocer a Jesús, continúa leyendo el Evangelio de Mateo hasta el final, va a ver que Jesús muere en la cruz, resucita y antes de subir al cielo, da estas últimas instrucciones a sus discípulos, que son muy importantes. Ahí dice Jesús: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y he aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esto es otro dato importante, la presencia de Jesús. Se va físicamente, pero su presencia de alguna forma continúa, esa es su promesa. Y se da a entender que lo que él comenzó, quiso que continuara a través de sus discípulos, dejando a los apóstoles como los encargados de continuar la misión de su maestro. Y ahí tiene especial relevancia el apóstol Pedro, como mencionamos en la cita anterior. Entonces, en la Iglesia Católica hablamos de 4 notas o 4 características de esta iglesia fundada por Jesús. Primero, la iglesia es una. Ya leímos en Mateo las palabras de Jesús: mi iglesia, una en la que todos entren a formar parte. Cuando escuchamos la palabra iglesia puede que se nos venga a la mente la estructura, la edificación concreta, material. Pero el concepto apunta realmente a la comunidad, a una asamblea que es convocada, llamada por Dios. Jesús quiere una sola comunidad. Segundo punto, la iglesia es santa. Porque el fundador es santo, Jesús, el Hijo de Dios. Nosotros, sus miembros, estamos llamados a ser santos, pero tampoco hay que olvidar nuestra propia fragilidad. Por eso el Concilio Vaticano va a decir sabiamente que la iglesia es santa por Jesús, su fundador, pero necesitada de purificación por nuestro pecado, nuestra fragilidad humana.
La tercera nota es la catolicidad de la Iglesia. Si esta persona que poníamos de ejemplo, que quiere conocer a Jesús, lee los evangelios, lee después los hechos de los apóstoles, las cartas de Pablo, de los apóstoles Santiago, San Juan, San Pedro, hasta el Apocalipsis, se va a dar cuenta de algo. En ninguna parte aparece la expresión Iglesia Católica. Y es verdad, no aparece por ningún lado. Este adjetivo simplemente significa universal. ¿Y a qué hace referencia? A la voluntad de Jesús de que esta comunidad de discípulos está abierta para todos, para todas las personas, para todos los pueblos de todos los tiempos. ¿Y en dónde aparece esta expresión? ¿Desde cuándo se empieza a llamar a esta iglesia fundada por Jesús con ese adjetivo de católica? Aparece por primera vez mencionada por un discípulo del apóstol San Juan, que probablemente tuvo contacto directo con San Pedro y San Pablo, que es el conocido obispo y mártir San Ignacio de Antioquía. Él murió en el siglo II, en el año 110, y en una carta que escribió a una de sus comunidades aparece esta expresión: donde quiera que está el obispo, allí debe estar la asamblea, de modo que donde esté Jesucristo, esté la Iglesia Católica. Entonces dijimos, una, pues Jesús dijo, mi iglesia. Dijimos, santa, porque su fundador es santo, Jesús el Hijo de Dios. Tercero, católica, universal, abierta para todos, todos invitados, nadie debe ser excluido. Y cuarta, que también es muy, muy importante, la iglesia es apostólica. Esto quiere decir que la iglesia, la de Jesús, está fundada sobre los apóstoles, estos primeros testigos que él mismo eligió para que continuaran transmitiendo sus enseñanzas. A ellos le dio esa autoridad y poder. Los 12 apóstoles murieron y era natural que si esta obra Jesús quería que continuase hasta el fin de los tiempos, naturalmente se debían elegir sucesores. Uno de esos sucesores es quien mencionamos antes, el obispo San Ignacio de Antioquía. Él era obispo, como dijimos. Ese es el término que se empezó a usar para designar a los sucesores de los apóstoles. Y como mencionamos al inicio, de estos 12 apóstoles, el primer lugar lo tenía el apóstol Pedro. De ahí la importancia del sucesor de Pedro y de estar en comunión con él. Lo que hoy día conocemos como la figura del Papa, el obispo de Roma. Entonces, si usted sigue la historia, se pregunta, bueno, ¿quién sucedió al apóstol Pedro? San Lino. ¿Y quién sucedió a Lino? Anacleto. Y luego vino Clemente, luego Evaristo. Y si usted sigue toda la secuencia, va a llegar al año 2026 y va a poder decir que el sucesor de Pedro en la actualidad es el Papa León XIV. Es decir, hay una continuidad. Hay santos papas y papas no tan buenos, pero esto no nos debe sorprender, porque hablamos de la fragilidad humana y notemos que de los primeros 12 apóstoles que Jesús mismo eligió, uno fue un traidor, Judas. En la iglesia donde yo participo, bueno, está esa continuidad, cómo se une mi iglesia con la que estoy participando con estos primeros apóstoles. Y antes de terminar, no puedo dejar de mencionar que si bien la voluntad de Jesús es que la iglesia sea una, que todos nos unamos en una sola asamblea, por decirlo de alguna forma, la división siempre ha sido una amenaza. Perder esta unidad. Y dentro de las divisiones que ha tenido la Iglesia, sin duda una de las más dañinas ha sido con la llamada Reforma Protestante, hecho que ocurrió en el año 1517 con un personaje llamado Martín Lutero. Bueno, este otro dato que a veces se pasa por alto o no se le da mucha relevancia, pero ¿quién era Martín Lutero? El que inició, digamos,
esta gran división de la iglesia y por eso vemos todas estas denominaciones cristianas? Bueno, Martín Lutero era un sacerdote católico de la Orden de San Agustín. Repito, sacerdote católico que se separó de la iglesia. Entonces, año 33, Jesús muere en la cruz, resucita, da estas últimas instrucciones a los apóstoles, les da su misión, les promete su presencia hasta el fin de los tiempos y no pasan 10 años, no pasan 20 años, no pasan 50 años, no pasan 100 años ni 200, pasan 1500 años. 1500 años. Y ahí recién va a aparecer la iglesia que Jesús quería. ¿No le suena raro? Algo no calza. Aquí no estoy haciendo un juicio moral sobre las personas que participan en otras ramas del cristianismo. Sin duda hay gente muy buena y muy santa, así como en la misma iglesia católica hay gente buena, muy santa, pero también hay algunas que no lo son. Pero quería ir al hecho concreto. Jesús manifestó la voluntad de fundar una comunidad y eligió apóstoles y prometió que esta iglesia sería sostenida y acompañada por él hasta el fin de los tiempos. Entonces es legítimo preguntarse cuál de todas es. Hoy día hemos dado solo un par de citas, pero sin duda hay muchos más elementos para reforzar la idea de que efectivamente la Iglesia Católica es la fundada por Jesús y que tiene esa continuidad porque conecta con los apóstoles, estos primeros llamados por Jesús a quienes le dio la autoridad de continuar su misión. Piensa en esto, lee, investiga, haz oración. Porque Jesús dijo que era el camino, la verdad y la vida. Si buscan la verdad sin prejuicios, sin ideas preconcebidas, sino pidiéndole al Señor que te muestre dónde está la verdad, dónde está esta comunidad que tú has querido desde el principio, a dónde nos quieres reunir a todos juntos. Y si lo haces con una mente abierta, buscando sinceramente a Dios y su mensaje, la vas a encontrar. Y que Dios te bendiga.